Adelante, Betsy. Betsy. Ah, ya, ok. Padre Santo, que estás en las alturas, danos entendimiento y conocimiento para poder aprender más de este estudio y que el Espíritu Santo nos diga y nos guíe a través de su palabra en esta noche y que podamos aprender aún más de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. En el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Espero que todos la estén pasando muy bien en el día de hoy. Y hoy vamos a continuar con eh, con el estudio. Esta es una secuencia del estudio de la semana pasada. ¿Se acuerdan de qué estuvimos hablando la semana pasada? Vamos a ver. ¿Se acuerda alguien? Gloria al Dios, gloria al Señor. Entonces, hoy, adelante, Liliana. Buenas noches, bendiciones. Amén. Ayer, la semana pasada, estuvimos hablando del Espíritu Santo como nuestro mejor compañero de vida. Amén. Y hoy vamos entonces a hablar sobre ser guiado por el Espíritu, oír la voz de Dios. Gracias, Liliana, muchas gracias. Entonces, antes de iniciar, yo quiero que justamente Liliana busque Salmo 119:5, que Judith busque Juan 16:13, Jacqueline busque Proverbios 11:14, Betsy que busque a Romanos 8:28 y el ministro Esteban que busque a que busque, espérese, gloria al Señor, que busque a Romanos 7 del 19 al 25. Romanos 7 del 19 al 25. Muy bien. Entonces, la introducción dice de la siguiente manera. La introducción dice de la siguiente manera. Oír a Dios no es un privilegio reservado para unos pocos místicos. Es una capacidad que todo hijo de Dios puede y debe desarrollar. Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz. ¿Mm? El discípulo que aprende a reconocer la voz del Espíritu toma decisiones con una seguridad que el mundo no puede entender ni explicar. Y esto es interesante, mis hermanos. Fíjese que dice que el discípulo que aprende a reconocer la voz del Espíritu. Y esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque hay muchas voces que llegan a nuestras mentes, mis hermanos. Muchas voces. Voces de los consejeros amigos nuestros, voces del mundo de las tinieblas, ¿verdad? No todas las voces que llegan a nuestros oídos, a nuestra mente, son de parte de Dios. Y es por eso que nosotros como discípulos de Cristo debemos que aprender a reconocer cuando es Dios a través del Espíritu Santo quien nos está hablando. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros aprendemos
a discernir cuando Dios nos está hablando. Entonces, las decisiones que tomamos, las tomamos ¿qué? Con seguridad. Es por eso que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, entonces nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar segura, ¿verdad? Que tenemos en Cristo Jesús, a veces la gente no la comprende. Entonces, es interesante que el Señor dice que sus discípulos, sus ovejas, oiga esto, sus ovejas conocen su voz. La pregunta de la noche es, ¿estamos nosotros como ovejas de Cristo conociendo, reconociendo cuando Él nos está hablando? ¿Estamos nosotros siendo guiados por el Espíritu? ¿Estamos dejando que el Espíritu nos moldee, nos guíe en toda justicia y verdad? ¿Está pasando eso en nuestras vidas o estamos nosotros actuando bajo nuestra propia concupiscencia? Es una pregunta o son preguntas que nosotros debemos respondernos a nosotros mismos. Amén, mis hermanos. Es interesante que no todo el que dice ser cristiano se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces, hay una pregunta reflexiva. ¿Puedes recordar un momento en que sentiste que Dios te habló claramente? ¿Cómo supiste que era Él y no era tu propia mente o tu propia carne en este sentido? Y hay algo interesante en estos tres textos que vamos a tomar como texto clave para el estudio de la noche. Y es que, por ejemplo, en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es, ¿cómo usted es reconocido por Cristo? Porque Él ha rociado de su sangre en nosotros. Leo lo primero. Entonces, ese acto de habernos rociado con su sangre nos convierte en ¿qué? En ovejas. ¿En oveja para quién? En oveja para el Señor. Miren, dentro de la sabiduría o de la mucha sabiduría que tienen los judíos, ellos hacen algo, hacen lo siguiente. Hay ovejas que, por ejemplo, paren una ovejita pequeña y esa ovejita nace muerta, ¿verdad? Pero también pasa y sucede que no muere muchas veces la ovejita, sino la madre. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, el pastor de las ovejas? Que le echa, o sea, sangra a la ovejita que está muerta y y le echa esa sangre encima a la ovejita que ha quedado huérfana. ¿Y qué pasa? Se la pone entonces al lado a la oveja madre que le nació la ovejita muerta. ¿Y qué pasa? Entonces esa oveja recibe a esa pequeña oveja como su hijo o como su hija. Entonces es justamente lo que pasó con nosotros y Cristo. Nosotros hemos sido reconocidos por Dios como ovejas de Él, como hijos de Él, porque la sangre de su Hijo muerto en el madero fue rociada en nosotros y es por eso que Él nos acepta a nosotros. Wow. ¿Entienden, mis hermanos? Eso es poderoso. Por eso la Biblia dice que nosotros estábamos, ¿qué? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la sangre de Jesús nos hizo reconocido para el Padre. Entonces, si usted dice ser oveja del Señor, usted tiene que asegurarse de que usted haya sido rociado por la sangre de Cristo y hacer lo siguiente, seguirle a Él, emular sus pasos. ¿Verdad que sí? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, aquí vemos dos cosas. ¿Cómo tú sabes que tú eres hijo de Dios? Porque tú eres primeramente rociado por la sangre de Cristo y número dos, tú le sigues a Él porque tú eres guiado por el Espíritu.
Un hombre o una mujer que es rociado por la sangre de Cristo, que ha sido marcado por el Espíritu Santo para salvación y es guiado por el Espíritu, entonces escucha la voz del Padre. Aleluya. Esto es interesante, mis hermanos. Fíjense que la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La iglesia actualmente está llena de hombres y mujeres que van a la iglesia, adoran al Señor, levantan sus manos, ofrendan, diezman, participan, pero no han tenido un encuentro verdadero con Dios. No han sido lavados por la sangre de Jesús. Amén. Entonces, todo el que está aquí debe asegurarse de estar lavado por la sangre de Cristo, estar rociado por la sangre de Cristo, de ese cordero que fue muerto por causa nuestra. Eso es lo que nos da la identidad como creyentes, como ovejas, como fieles servidores de Cristo, como aquellos que imitamos a Cristo. Es interesante que dice la Biblia que llegará un momento en el que el Señor pondrá a unos a la izquierda y otros a la derecha. Unos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos proezas. Y Él les va a decir, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no fueron rociados por la sangre de Jesús. Y usted sabe que la Biblia dice que en los últimos tiempos habrían muchos burladores del Evangelio. Y eso es lo que más hay dentro de la iglesia, mis hermanos. Hay muchas personas que dicen ser ovejas, pero no son ovejas del Señor. Ahora, ¿estamos usted y yo rociados por la sangre de Cristo? ¿Hemos tenido nosotros ese encuentro? Y cuando hablo de tener un encuentro con Cristo, no me estoy refiriendo a que usted haya tenido, que usted haya visto a Cristo personalmente, cara a cara. No, 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 no. Es que si usted decidió servirle a Él, entregar su corazón a Él, debe haber evidencia de que usted es un hombre o una mujer que está en el camino a la perfección. Escuche la palabra que yo usé, en el camino a la perfección. ¿Cómo así? ¿No soy yo lavado por la sangre de Cristo y por ende ya soy oveja y por ende no soy salvo? Claro que sí. Ahora bien, un hombre o una mujer que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha sido salvado por Cristo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, entonces comienza a hablar diferente, comienza a caminar diferente, comienza a actuar diferente, comienza intencionalmente a dejar morir su yo anterior y que viva Cristo en él. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo usted se da cuenta que Cristo está viviendo en usted? Cuando usted habla como Cristo habló, cuando usted ama como Cristo amó, cuando usted perdona como Cristo perdonó, cuando usted muestra alegría como Cristo mostró alegría, mis hermanos. Amén. Entonces, oiga lo que dice Isaías 30:21, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que dirán, este es el camino, andad por él. Y yo quiero que usted tome ese texto, lo tenga en mente para lo que vamos a ver a continuación. Óyeme, ¿usted sabe lo que significa oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él? Es que usted va a tener, o es una profecía de esto, de que tendría hombres y mujeres que le empujarían a caminar por el camino de la justicia, de la paz y de la verdad. A eso se refiere. Ahora bien, vamos a ver los canales por los que Dios habla a nuestras vidas. Vamos a ver eso. Deme un segundillo. ¿Quién tiene? Oiga lo que dice aquí. Dios habla principalmente a través de su palabra. Liliana, por favor, lee el Salmo 119, 5. 105. 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted sabe qué significa eso? Creo que hace par de días que yo les estuve hablando de qué significaba lámpara es a mis pies tu palabra. Que en Israel, cuando había invierno, que no se veía bien el camino por donde ellos iban a caminar, ¿qué ellos hacían? Ellos ponían lámparas, muchas lamparitas en el camino para que el camino se pudiera ver. Y no perderse. Entonces, la palabra del Señor es justamente como esas lámparas a nuestros pies, mis hermanos. Si nosotros leemos la palabra del Señor, ¿qué va a pasar? No nos vamos a extraviar, sino que vamos a ser guiados siempre. Dice también que el Espíritu Santo, o sea, que Dios nos habla por el Espíritu Santo en nuestra conciencia. Vamos a ver qué dice Juan 16:13. Por aquí estoy. Sí, Juan 16:13. La sí. palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, ¿dónde está el Padre actualmente? El Padre está, dice la Biblia que el Padre, que todo lo que existe está en el Padre, ¿verdad que sí? El Padre es inaccesible, el Padre nadie lo ha visto, ni nadie lo ve allá arriba en los cielos, ni nada por el estilo. ¿Dónde está Jesús? Dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre, rigiendo todas las cosas, ¿verdad que sí? Ahora, ¿quién está aquí? El Espíritu Santo. Entonces, si Dios envió al Espíritu Santo para que nos guiara en justicia y en verdad, ¿de quién nosotros debemos guiarnos siempre? Justamente del Espíritu Santo, mis hermanos. También Dios nos habla a través de la iglesia y los hermanos maduros. Vamos a ver qué dice Proverbios 11:14. Buenas noches. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice lo siguiente: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Usted ve, a veces alguien ve que usted está caminando mal, que usted está cometiendo un error y que usted va camino a la deriva. Y esa persona le dice, óyeme, yo siento darte un consejo, yo quiero darte un consejo porque yo veo que tú estás caminando mal o que tú estás haciendo algo que no deberías hacer. Usted sabe una cosa, Dios usa a los otros seres humanos para darnos consejos, para hacernos guiar, hacernos volver por el camino justo en nuestras vidas. Y nosotros no deberíamos rechazar el consejo de los sabios. Hay gente que dice, no, a mí nadie me aconseja, yo no acepto consejo de nadie. Yo no necesito que nadie me aconseje. Déjeme decirle que es una persona que la Biblia le dice necio. Lamentablemente. Vamos a ver, dice que Dios nos habla por las circunstancias. Betsy. Romanos 8:28. No, soy yo. Ah, ok, Esteban, perdón. Se Adelante. escucha, perdonen un pum pum que han puesto una música cerca. No se escucha. Ok. Romano 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Amén. Así mismo es. ¿Usted me entiende? Entonces, a nosotros, cuando nos pasan las cosas buenas, nosotros decimos, ay, Dios sí es bueno porque Dios está obrando en mi vida. Yo me siento en bendición. Pero cuando nos están pasando cosas negativas, nosotros de una vez comenzamos a reprender al diablo
y a echar agua bendita en nuestra casa, ¿verdad que sí? Y a hacer cosas y a reprender y a decir al Señor, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que yo pequé? ¿Será que yo cometí un error delante de ti? Dime qué es lo que está pasando, Señor. ¿Será que hay alguien que me está echando alguna brujería? ¿Alguien me está deseando un mal? No, mis hermanos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que aprender que el hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que a nosotros no nos vaya a llegar la calamidad, no nos vayan a llegar, no nos habrán de llegar los momentos difíciles en nuestras vidas. Hermanos, a nosotros nos enseñaron mal. A nosotros nos dijeron que porque somos lavados por la sangre de Cristo, a nosotros no nos va a enfermar nada, que nosotros vamos a tener el granero siempre lleno, que nosotros no vamos a tener ningún problema. No, mis hermanos. A los cristianos, a los hijos de Dios también les llega el mal. ¿Cuántos hijos de Dios se murieron en la pandemia? Muchísimo, miles, millones. ¿A cuántos? Mire, yo soy pastor y el otro día yo me estuve matando en el hotel. Entonces alguien pudiera decir, ¿y será que el pastor está en pecado? No, yo no estoy en pecado. Si usted supiera que luego el Señor me mostró el propósito de él para mi vida a través de ese golpe que me di, que hasta tuve en cuidados intensivos. Pero ¿sabe una cosa? En vez de nosotros decir, Señor, ¿por qué? Preguntémosle, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esta circunstancia en mi vida? Porque es verdad que la Biblia dice que el Señor, que a nosotros no nos hará falta, no tendremos falta de ningún bien. Es verdad. Pero ¿sabes una cosa? Los momentos difíciles de tu vida no están para siempre. Son momentáneos, mis hermanos. La Biblia dice también que Dios prueba al justo. Oiga esto, que Dios prueba al justo. Muchas veces Dios le está permitiendo situaciones en su vida a usted para que usted se dé cuenta de que usted lo necesita a él, para que usted se acerque más a él. Pero no es porque Dios esté enojado con usted, no es porque Dios le desee el mal a usted, es que es necesario que usted sea moldeado en muchas áreas de nuestras vidas. Usted sabía que el hecho de que usted haya sido lavado por la sangre de Cristo no significa que usted sea un hombre o una mujer madura. No, 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 no. Nosotros, mientras estemos en este camino, debemos procurar siempre, escucha esto, procurar siempre despojarnos de esas cosas que a nosotros nos hacían estar lejos de Dios y que eran intrínsecas del viejo hombre. Y eso lo vamos a ver ahora con el siguiente texto que se va a leer de Romanos 7 del 19 al 25. Dice, en ocasiones de otras formas más directas. El discípulo aprende a escuchar en todos estos canales, verificando siempre con la escritura. Ahora yo quiero que la persona a la que le asigné Romanos 7 del 19 al 25 lo lea, por favor. Yo creo que ese era el mío, pastor. No, ese yo se lo asigné fue a la pastora Sol, yo creo. O si tú lo puedes leer, sí, fue a ti que yo te lo asigné. Vamos a ver. Pastor. Adelante. Romanos 7, dígame el verso. Desde el 19 hasta el 25. Ah, sí, ese fue el mío, ¿no? Ajá. Romanos 7, sí, hombre. Ese es el mío. Estamos buscando. Dice, en el nombre de Jesús, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo que lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro que esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y de mí tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Amén. Amén. Yo voy a leer los versículos del 15 al 18. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Escucha, esto es Pablo hablando, un hombre que ha sido transformado, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad que sí? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ustedes ven ahí dos palabras, dos expresiones de las que yo les quiero hablar a ustedes. Miren, nosotros tenemos al Espíritu Santo quien nos guía, quien nos habla, quien nos dirige todos los días, ¿verdad que sí? Ahora bien, ¿qué dice el texto que nosotros acabamos de leer? Que hay una lucha interna entre nosotros, que el viejo hombre, por eso la Biblia dice, haced morir el viejo hombre en vosotros, dice la Biblia. La Biblia nos manda que hacer morir. No es que le pidamos a Dios que lo mate por nosotros, sino que Él lo haga morir. Es que nosotros lo hagamos morir. Es como que alguien te diga, dame comida, y cuando tú le pasas el plato, dices, no, ahora dámela en la boca. No, ahora yo quiero que tú mastique por mí. Mastique, me pongas a masticar y que trague por mí. No, 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 no. Dios hace su parte y nos da las herramientas. ¿Cuál es la parte que hace Dios? Dios nos apartó a través de la sangre de Cristo, Dios nos lavó, Dios nos marcó y Dios entonces nos da los instrumentos para que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Cuál es la parte? De nosotros hacer morir el viejo hombre en nosotros. Él nos da la fuerza y la capacidad, pero somos nosotros los que debemos decidir hacer el bien en nosotros y no el mal. Es como cuando usted le dice a Dios, Dios mío, quítame esta ira. Dios no te va a hacer por arte de magia que se te vaya la ira. Él te va a poner ocasiones para que tu ira, tú seas probado. Y entonces tú ejerzas, escucha esto, el que tú ejerzas el no airarte y no pecar. Por eso la Biblia dice, aírate, pero no peque. La Biblia te lo dice. Ah, que tú eras ladrón. Señor, yo no quiero robar más. Pues entonces llegarán momentos en tu vida en que tú tendrás la ocasión, la oportunidad para robar. Entonces ahí tú tendrás la oportunidad de sucumbir a hacer el mal o simplemente abstenerte. Ah, Señor, yo era una persona que hablaba mucha mentira. Señor, ayúdame a cambiar esta forma de yo ser. Ah, pues entonces tú tendrás ocasiones para tú hablar la verdad o hablar mentira. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Entonces, es algo que está dentro de nosotros. Nosotros tenemos la inclinación al bien, pero también tenemos la inclinación a hacer el mal. Y eso lo vamos a explicar ahora cuando el pastor, creo que es el pastor Fernando, hable. Adelante, pastor. Dios bendiga a todos en esta noche. Amén.
Saben que este comentario y esta noticia está muy profundo y muy bueno. Sin embargo, quiero puntualizar algo en específico, y es que en el huerto del Edén, en el momento que ya el hombre eh, cae en la desgracia del pecado, al mismo tiempo cae en la autoridad de tomar su decisión en su condición de pecado. O sea, cuando el hombre no había caído en pecado, sencillamente estaba cubierto con la gloria de Dios. Sí. Pero cuando cae en pecado en el huerto del Edén, ya no está cubierto por la gloria de Dios porque falló, pero sí tiene la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Ese poder lo conserva. ¿En qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir? Hay una bocina en la calle, una pizza que está sonando. Miren, ¿qué quiero decir con esto? Que hay cosas que Dios te fortalece, pero cuando tú o yo, cualquiera de los que estamos aquí, tomamos la decisión. Dios no puede someter la carne por ti, ni por mí. Eres tú, soy yo que somete la carne. La carne no se arrepiente. La carne ni se salva ni se pierde, la carne de la tierra. Pero la carne no se arrepiente, pero se somete. ¿Y quién la somete? La decisión de un hombre, de una mujer, de someterla a través de un mandato. Oye, esa le decía, alma mía, tú tienes que alabarme. O sea, tú tienes un compromiso. Tú no puedes ser ingrata. Entonces, hay cosas que nos tocan a nosotros. Y vemos a Satanás, que yo sé que el diablo está condenado y que es malo. Yo voy a decir una cosa a ustedes. La carne ha llevado al fracaso mucho más que mismo Satanás y sus demonios. Cuando usted tiene sometida a la carne, usted está viendo en lo espiritual, ¿verdad? Ante la presencia de Dios y también bajo la cobertura del Padre. El enemigo te toca si Dios lo permite para un poco. Pero es que el hombre es que tiene, nosotros los seres humanos, la autoridad a través de su libre albedrío de someter su carne. Por eso el pastor no tiene que estar presente en toda parte, que tiene que estar presente en nuestras vidas, en la palabra de Dios, en nuestra mente, para ordenar la carne, qué puede hacer y qué no puede hacer a través de la ayuda y la guianza del Espíritu Santo que mora. Quería hacer ese comentario. Excelente, excelente. Por ahí, justamente ese comentario que acaba de hacer el pastor Fernández refuerza la clase totalmente. Entonces, recuerden que el mismo Dios le dice al pueblo, yo pongo delante de ustedes la vida, el bien y el mal, ¿verdad que sí? La vida y la muerte. Ahora, yo les recomiendo que elijan el bien y vivirán, dice la Biblia. Ahora bien, aunque el término que voy a utilizar ahora no existe en la Biblia, es algo que no está implícito, pero sí la gente, todo el mundo, desde los tiempos antiguos, los judíos antiguos y todo el mundo tiene ese concepto y es del libre albedrío, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando tú dices, cuando tú sientes esa inclinación a tú hacer el bien, tú estás glorificando a Dios, ¿verdad que sí? Y tú estás dejando que el Espíritu Santo obre en ti. Ahora, cuando tú le das hace inclinación al mal, entonces tú estás dejando a un lado la guianza del Espíritu. ¿Me da a entender? Por eso es que dice la Biblia que el Espíritu siempre está ¿qué? Dispuesto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros todos los días tenemos la oportunidad de inclinarnos a hacer el bien o de inclinarnos a hacer el mal. Todos nosotros, todos los días, tenemos esa oportunidad, ¿sí o no? Cada vez que el Espíritu Santo te dice, quédate callado porque yo voy a obrar en tu nombre. Y tú hablas, tú abres tu boca para hablar. ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás inclinándote al mal. Tú no le estás dando
cabida al Espíritu Santo para que Él obre a través de ti. Pero cada vez que alguien también, tú deseas hacerle un mal a alguien, o tú le haces un mal a alguien, tú sientes hacerle ese mal a alguien, tú le estás dando que cabida a esa inclinación al mal. Entonces, cuando decimos yeser hará, hará es mal, ¿verdad? Y el yeser significa inclinación. Cuando tú haces algo que tú sabes que no agrada a Dios, tú estás inclinándote al mal. Es por eso que el mismo Pablo tiene ese mismo problema. Todos nosotros aquí tenemos ese mismo problema, que muchas veces sentimos esa tentación a inclinarnos a hacer el mal. Lo sentimos, mis hermanos. O sea, el pastor Fernando, yo como pastores que somos todos los que estamos aquí como líderes, sentimos en hacer esa inclinación. Ahora bien, al final del día, cuando nosotros hacemos un repaso de lo que fue nuestras vidas durante el día, si usted se inclinó al mal, de una vez entonces su corazón, usted siente que se contriñe y usted comienza a pedir perdón. El tiempo que deberíamos estar usando para darle gracias al Señor por el día que nosotros tuvimos delante de Él, que fue justo, que fue digno, que fue santo, ahora lo estamos utilizando para pedir perdón porque nos sentimos mal. Que yo le di un boche a mi compañera de trabajo, no debía hablarle así. Tú lo sabes que no le debiste hablar así. Tú tuviste la oportunidad de no hablarle mal, por ejemplo. Pero lo hiciste porque tú entendiste que ella se merecía que tú le dieras un boche. Pero cuando nosotros hacemos el bien, cuando nos inclinamos a hacer el bien, mis hermanos, ¿usted sabe qué está pasando? Usted puede venir al Señor y decirle, gracias, Señor, porque tú me permitiste agradarte. Gracias porque mi comportamiento, yo sé que subió como olor grato delante de tu presencia. Entonces, recuerden, mis hermanos, que siempre vamos a tener la oportunidad de hacer el bien o de hacer el mal. Entonces, nosotros somos los que debemos elegir. Por eso es que debemos ser tardo para actuar y rápido para pensar en qué es lo que más nos conviene, qué es lo más agradable al Señor. Yo le voy a decir esto, mis hermanos, y esto es algo que ustedes lo pensarán. Muchos de los errores, vamos a decir que un 40% de los errores que usted y yo cometemos, sea al momento de hablar o de actuar, lo cometemos sabiendo que lo estamos cometiendo. O sea, hasta lo pensamos antes de actuar. Entonces eso es penoso, porque le estamos entonces dando que rienda al viejo hombre. Cuando Pablo nos dice que lo hagamos morir en nosotros. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Hay una canción por ahí que dice, tengo una lucha en mi interior que no me deja estar en comunión. La carne se revela contra mí porque mi alma quiere destruir. Es una canción vieja. No es que yo soy viejo, pero los que tenemos más de 20, 30 años en el Evangelio, conocemos esa canción. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Nosotros vamos a tener siempre el bien y el mal frente a nosotros. Y si nosotros nos dejamos guiar por el mal, si nos inclinamos al mal, entonces le estamos dando que cabida y rienda suelta a la carne. ¿Y qué pasa con la carne? Que la carne no agrada a Dios. Nuestras malas acciones no agradan a Dios. ¿Me doy a entender? Cuando usted habla mal, cuando usted habla properio con su boca, entonces usted no está sazonando sus palabras. Cuando usted le hace un mal con la mano o con un hecho a un hermano suyo, a un prójimo suyo, entonces usted está actuando de acuerdo a los rudimentos del reino de las tinieblas. Por lo tanto, usted está inclinándose al mal en ese momento. Y cuando usted se inclina al mal,
usted está abriendo, usted y yo estamos abriendo brechas para que el mal opere en nosotros. Por eso es que a veces nosotros decimos, ven acá, pero yo cogí 3 días de ayuno y oración. Yo hice una semana de silicio. Yo duré 4 horas hincada o hincado orando. Hasta me la pidé. Y yo no siento a Dios. Y yo no he fornicado, yo no he robado, yo no he hecho esto, lo otro. Lo que pasa es que muchas veces nosotros solamente vemos los pecados externos que podemos palpar, pero no nos acordamos muchas veces de los pecados internos, de las faltas internas que tenemos dentro de nosotros. Entonces, cuando usted le da lugar a las obras de la carne en su vida, usted lo que está haciendo es quitando el espacio que debería estar siendo usado o habitado por el Espíritu Santo. Entonces, como la Biblia dice que el Espíritu Santo no mora en templo sucio, y usted y yo tenemos suciedades en nuestros corazones, entonces ahí es que nosotros sentimos que el Espíritu Santo está lejos de nosotros. Es por eso, y escuche bien esta palabra que le voy a decir, es por eso que yo les he hablado en otras ocasiones que nosotros debemos ser que intencionales. Y aquí se la voy a complicar un poquito. ¿Por qué intencionales? Porque, mis hermanos, si Dios ve que usted es intencional al momento de que se le presenten las situaciones en sus vidas y las opciones de usted hacer el bien o el mal, ¿verdad que sí? Y usted intencionalmente hace el esfuerzo de agradar al Señor, entonces es ahí donde entra el Espíritu Santo y nos ayuda ¿a qué? A agradar al Padre. Pero cuando intencionalmente nosotros nos inclinamos a hacer el mal, entonces les estamos diciendo al Espíritu Santo, espérate, que no te necesito ahora, yo voy a actuar de acuerdo al viejo hombre porque eso es lo que me satisface en este momento. Y es donde entonces el Espíritu Santo se contricta con nosotros. Como le dicen algunas personas por ahí, se apaga en nosotros. Hermanos, ¿usted sabe por qué no todo el mundo es creyente? ¿Por qué el mundo a nivel general no le sirve a Dios? Porque estas son cosas que son difíciles de aceptar en la mente y el corazón de un hombre o de una mujer, que la única inclinación que tiene es en hacer el mal. Y usted dirá, pero yo conozco hombres y mujeres que no son cristianos y son buenos. Sí, pero ¿saben una cosa? Ellos hacen acciones, hacen acciones que aparentemente son buenas, pero cuando el Señor mira sus corazones, entonces ahí están esos pecados ocultos que solamente ellos y Dios pueden ver. Entonces nosotros debemos, mis hermanos, ser intencionales. El bien y el mal siempre van a estar siempre frente a nosotros. Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí llegan todas las cosas, el bien y el mal, pero somos nosotros los que decidimos qué vamos a procesar y qué no vamos a procesar. Interesante, ¿verdad que sí? Adelante, Esteban. Sí, mi pastor, Dios bendiga una vez más. Tristemente, esto que usted comenta, quizá lo vemos o creemos que quizá está la persona que nos rodean como nuestros vecinos, aquellas personas que no son cristianas, quizá nuestros compañeros que tenemos alrededor, que muchos de ellos no son cristianos, ¿verdad? Pero tristemente esto pasa también en el pueblo del Señor. Estamos unidos juntos adorando al Señor, pero hay muchas cosas que realmente hacemos que el Espíritu Santo no obra la forma que tiene que obrar, como surge que lo famoso celo ministerial y siempre hay conflicto. Bueno, el mismo apóstol Pablo hablaba de esos conflictos, pero esa es la lucha interna que nosotros tenemos con nuestro cuerpo. Y cuando llegan esas situaciones, pedir al Señor que nos calle, que nos permita, como usted dice y como dice la palabra, ser tardo para hablar
y pronto para escuchar. ¿Entiende, ministro? Porque realmente es una lucha que como humanos que somos y que queremos agradar al Señor y al Espíritu Santo, siempre estará con nosotros esa lucha interna. ¿De cuánto? Amén. Excelente. Muchas gracias, hermano. Gloria al Señor. Qué bueno. Entonces, estamos claros con esto, ¿verdad que sí? Vamos a ver. Tópico número 2 dice, ¿cómo discernir la voz de Dios? Y esto es interesante aquí. Henry Blackaby sugiere 4 preguntas. ¿Está de acuerdo con la escritura cuando tú escuchas la palabra del Señor, la voz de alguien que te predica, que te enseña? ¿Es consistente con el carácter de Dios? ¿Me confirman otros creyentes maduros? ¿Produce paz o perturbación interior? La voz del Espíritu siempre produce paz, aunque no siempre comodidad. Oye eso, la voz del Espíritu produce paz, aunque no siempre comodidad. Y mire lo que dice Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y enseñándose y exhortándose los unos a los otros con toda o en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y es algo triste. Si hay algo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas, ese es el hecho de ser agradecidos, mis hermanos. Agradecidos. Le agradezco al Señor cuando me va bien hoy, pero también le agradezco al Señor cuando me va mal, cuando no logré el objetivo del día. Ahora bien, estoy yo abierto a recibir la dirección o la corrección. Usted sabe que por el hecho de nosotros ser adultos, a veces creemos que no necesitamos que nadie nos corrija. Y eso es un error que cometemos. Incluso como pastores, a veces como nosotros tenemos que guardar secretos y escuchamos tantas cosas, ¿verdad que sí? A veces nosotros nos sentimos perturbados. E incluso yo le decía a mi esposa ahorita que ella es la persona con la que yo me desahogo en algunos casos, en algunos temas, porque hay cosas que yo sé con las que yo debo morir, ¿verdad que sí? Como ministro. Pero hay otras cosas que uno dice, oye, yo necesito externar lo que siento. Porque los pastores también nos cargamos, mis hermanos. Tenemos nuestras propias cargas y tenemos las cargas de las decenas o cientos o miles, dependiendo del pastor, de miembros. Y usted no puede como líder negarse a ayudar a alguien o a escucharlo, porque ese es su trabajo delante de Dios. ¿Entienden? Entonces, nosotros debemos siempre pedirle al Espíritu Santo que nos dé refrigerio, que nos dé paz, que nos inunde con su amor. ¿Para qué? Para nosotros poder estar plenos delante del Señor. Ahora bien, muchas veces el Espíritu Santo viene a nosotros y no nos da palabra de aliento, sino palabra de corrección. Y esas palabras, aunque no nos gusten, nos inundan de paz. ¿Por qué? Porque esa corrección, ese direccionamiento que nos está dando el Espíritu Santo, son las pautas de cómo nosotros debemos caminar. Y cuando nosotros obedecemos a eso, entonces nosotros nos sentimos que libres, nos sentimos que estamos llenos de la paz del Señor. Ahora, cuando desobedecemos, entonces ahí comienzan los pensamientos. Oh, ¿por qué no hice lo que el Señor me estaba diciendo en mi mente y en mi corazón? Oh, ¿por qué no le hice caso al Espíritu Santo? Hermanos, déjeme decirle que el Espíritu Santo es real
y Él está activo en nuestras vidas. Lo que pasa es que muchos no le damos el lugar a Él que Él se merece en nuestras vidas. El Espíritu Santo debería ser lo más importante en nuestras vidas. Pero muchas personas lo ponen en cuarto, quinto, sexto lugar. Como hacemos planes para hacer cosas en la vida sin primero consultarlo, porque no nos gusta esperar la confirmación de Dios. Y luego entonces cuando estamos en el error, cuando estamos en el hoyo, entonces ahí sí queremos que el Espíritu Santo nos dé la vía, la salida de la situación por la que estamos pasando. Pero nosotros pudimos habernos evitado esa situación. ¿Por qué? Porque no buscamos confirmación del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, mire, actualmente está pasando algo. Usted ve muchos divorcios dentro del Evangelio. Muchos divorcios. Y justamente pasan porque la gente no busca confirmación de Dios. Anteriormente la gente ponía señales a Dios, buscaba confirmación, se iban a orar 2 y 3 días al monte para ver si ese era el tipo que Dios tenía destinado para ella o para él. Pero ahora, ¿qué hacemos? Todo lo hacemos es de vista. Nos gusta el hombre o me gusta la mujer, es bonita, pero no preguntamos si esa es la persona que Dios tiene para nosotros. Y no es que la otra persona sea mala, es que no todo el que se casa allí en el juez civil se está casando con la persona que Dios le destinó. Hay muchas personas que están civilmente casadas, pero son infelices porque no están casados con la persona que Dios quería para él o para ella. Y usted ve que entonces eventualmente se dan situaciones en sus vidas en donde ¡pap!, hay una ruptura en el matrimonio. ¿Me dan a entender, mis hermanos? Y no es un tema, o sea, no voy a profundizar más en el tema porque es demasiado profundo y no es realmente el enfoque de la clase. Pero tiene que ver con la dirección. Recuerdo una vez, le voy a dar este testimonio rápido. Una muchacha estaba enamorada de un hombre elegante, alto, buen mozo, un hombre de Dios, hombre de familia, trabajador, todo eso. Y Dios le dijo a esa persona, yo conozco a los dos. Dios le dijo a ella, no, ese no es el hombre que te conviene, no es el hombre que yo tengo para ti. Así que no le hagas caso. Y él no era malo, y ni es malo tampoco. Pasaron unos 5 años, mis hermanos, y ellos dejaron de verse. Y cuando se volvieron a ver, él era gordo, había engordado. ¿Y qué pasó? A ella le dio pena verlo así gordo. Y ella escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, ¿ves por qué yo te dije a ti que no le hiciera caso? Porque no era el hombre con el que tú te ibas a sentir cómoda y placentera. Entonces Dios, que conoce el futuro de todos nosotros, nos quiere guiar y a veces nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Pero cuando nos dejamos guiar, entonces nos evitamos muchos momentos difíciles en nuestras vidas, mis hermanos. Interesante, ¿verdad que sí? Número 3, y con esto culminamos, el silencio como disciplina de escucha. ¿Saben una cosa? Un hombre o una mujer de Dios debe aprender a apartarse, a meditar, a reflexionar, a estar en silencio, porque Dios no siempre habla en el viento, en el terremoto. Dios también habla en el siervo apacible. Y aquí encontramos el ejemplo de Elías. Elías estaba impuesto a ver terremoto, viento, fuego caer y todo eso, pero no estaba impuesto a escuchar la voz del Señor tan clara como la escuchó después que el viento y el terremoto pasaron. Entonces a veces nosotros necesitamos cerrarnos en nuestra habitación, cerrar nuestros ojos y elevar nuestras mentes a Dios, de poner nuestro ser delante de Él. ¿Para qué? Para que Él nos hable, nos dirija,
nos instruya, mis hermanos. A nosotros nos dijeron una vez, y yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esto, que eso de meditar, eso del diablo, que eso es para los taoístas, para los budistas. No, mis hermanos, la Biblia nos manda a meditar en la palabra, a meditar. ¿Usted sabe qué significa meditar? No es que usted agarre la Biblia hoy y al final del día usted se llene la boca de decir, oye, yo leí 12 textos bíblicos, 12 versículos, capítulos de la Biblia. No, 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 no. Déjeme decirle que los judíos, hay judíos, mis hermanos, que agarran un capítulo de la Biblia y duran hasta una semana estudiándolo, porque ellos profundizan, ellos escarban, ellos le piden dirección a Dios, ellos buscan revelación, ellos buscan a ver el significado del texto. ¿Ven? Ellos buscan convencimiento, ellos buscan que Dios les hable a través del texto. Y nosotros a veces decimos, déjame yo leer la Biblia, y de repente leemos 12, 15, 20 capítulos, y al otro día te preguntan, ¿qué fue lo que tú leíste ayer? Porque no tenemos la capacidad de comprender a veces lo que nosotros estamos leyendo. ¿Y qué pasa? Que estamos vacíos, seguimos vacíos, mis hermanos. Entonces, si usted hoy leyó un texto bíblico, usted debería pensar en ese texto bíblico, rumiar ese texto bíblico, elevar su mente con ese texto bíblico a Dios, para que Dios le hable a través de ese texto bíblico. ¿Verdad que sí? Entonces, para oírlo en silencio, el ruido de la vida moderna, las redes sociales, la noticia, el activismo religioso sin descanso, ahoga la voz suave del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos ir a ver predicar a un profeta con la esperanza de que ese profeta nos señale y nos hable a nosotros de parte de Dios, cuando el Espíritu Santo está anhelando que tú escuches lo que Él te quiere decir, que tú abras tu oído a lo que Él te quiere decir. El Espíritu Santo es tan real en nuestras vidas como nosotros le dejemos actuar en nuestras vidas. Adelante, pastor. Alex Campo, creo que una de las canciones más conocidas que me ha impactado en el mundo de el pueblo de Dios, eh, lleva como tema el sonido del silencio. Una de las cosas que el ser humano, sobre todo el hombre, la mujer de Dios, debe distinguir y diferenciar es la palabra de Dios y la voz de Dios. Exacto. Cuando palabras de Dios son estatutos, son leyes que están ahí escritas, que el Señor respalda su palabra. Pero la voz de Dios es algo personal, íntimo, que Dios quiere tratar solo contigo. Y si usted quiere ver, vaya a la Biblia, él se apartaba con sus discípulos en un lugar alto, y después que se apartaba con sus discípulos, cogía una comisión de discípulos y se apartaba un poquito más lejos, y después se iba a él solo más lejos, el mismo Jesús. Por eso el Señor invita a Moisés al monte Sinaí, dura 40 y tantos días. Ahora, ¿qué ha pasado en este tiempo? Que las personas, lo que estamos hoy predicando la palabra, hemos olvidado la intimidad con Dios para escuchar la voz de Dios directamente. Solamente leemos la Biblia, vemos cualquier mensaje de la IA, lo arreglamos, hacemos un bosqueo, eso es de Dios, porque no estamos diciendo que no. Pero olvidamos que no hay una relación, no hay una intimidad con Dios. Observen que la adoración de Moisés, si tu presencia conmigo no va, no voy a ir a encontrar, tiene que ver con la intimidad. Y yo me pregunto, ¿estamos intimando con el Señor? ¿Estamos intimando con el dador de la vida? ¿O acaso las redes sociales, las ocupaciones han tocado nuestra vida, nuestra relación o comunicación con el Señor? Son preguntas interesantes, porque usted leer la palabra de Dios, eso es glorioso, es un alimento, no es lo mismo que escuchar la voz de Dios que intime contigo a través de la guianza del Espíritu Santo, que es el canal que se conoce. Quería hacer esa diferencia porque algunas veces creemos que si leemos la Biblia ya escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿y tu relación personal?
tu Exactamente. intimidad, tu cercanía. Eso es verdad, porque los inconversos leen la Biblia, muchos inconversos leen la Biblia, incluso brujos leen la Biblia antes de hacer su brujería. Y si fuera por eso, entonces no cometieran los males que cometen, Ya, porque la Biblia les está hablando, o Dios les está hablando a través de la Biblia. Eso es interesante. Muchísimas gracias, pastor. Excelente. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos aprender a meditar en lo que leemos, la palabra del Señor, a darle ese espacio al Espíritu Santo en nuestras vidas a través de la palabra, de la intercesión, de la profundidad, ¿verdad? Entonces, hagamos esto, hermanos. Recuerden que todo esto es personal. Lo que nosotros hacemos es personal, es íntimo. Mi relación con Dios no va a afectar de manera directa a ninguno de ustedes porque mi relación con Dios es íntima, personal, única. Usted debe tener su relación con Dios y de eso va a depender muchas cosas en su vida, mis hermanos. Amén. Entonces, vamos a culminar en esta noche con la oración de cierre que dice así: Señor, en el mundo ruidoso en que vivo, ayúdame a crear espacios de silencio para oírte. Afina mis oídos espirituales, que tu voz sea más familiar para mí que cualquier otra. Guíame hoy y siempre por tu espíritu. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno y maravilloso, mis hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, como ustedes ven, estamos avanzando en estas clases. La próxima semana vamos a hablar sobre el carácter antes que el cargo. Eso va a estar buenísimo. Así que ya ustedes saben. Gloria al Señor. Eh, hemos culminado esta noche. Deme un segundito. Oh, wow. ¿Y será que yo no puse la clase a grabar, Dios mío? Deme un segundito. Ok, ahora sí.